En este video vamos a hablar del teorema de Heckscher-Ohlin. Eli Heckscher y Bertil Ohlin fueron dos economistas suecos que alrededor de 1919 y 1933, entre esos 2 años, plantearon lo que conocemos como el teorema de Heckscher-Ohlin. Es un teorema que trata de explicar el origen de las ventajas comparativas. Estos economistas consideraron que es la abundancia de los factores de producción y la intensidad en el uso de los factores de producción lo que determina la ventaja comparativa. Y más adelante vamos a explicar la relación que se da entre estos dos elementos de abundancia e intensidad en el uso de los factores de producción. Vamos a retomar el ejemplo que estuvimos dando en la lección pasada. Tenemos dos países, Haití y República Dominicana, que producen dos bienes, caña de azúcar y café, y tienen dos factores de producción. El trabajo, como lo vemos en las imágenes de la izquierda, que puede servir para recoger el café o para la siembra y corta de la caña. Y tenemos el capital. Adam Smith y David Ricardo prácticamente habían dejado de lado al capital, no lo consideraban un elemento determinante, suponían que el capital, la cantidad de capital era proporcional a la cantidad de mano de obra y por lo tanto era la mano de obra o el trabajo lo que determinaba el costo de los bienes producidos de acuerdo con su teoría del valor trabajo. Pero Heckscher y Ohlin se dan cuenta de que el capital es más importante y entonces el capital, es decir, la maquinaria, el equipamiento, como vemos aquí, tenemos capital para la producción del café o capital para la producción de la caña de azúcar. Entonces, los países, además de tener una dotación de trabajo, poseen una cierta dotación de capital. Estos países, entonces, poseen cierta dotación o abundancia de los factores de producción. Nosotros podríamos decir, bueno, alguno de estos dos países posee más mano de obra, en términos relativos, que capital. A su vez, Heckscher y Ohlin observan que la producción de los distintos bienes no es idéntica, que hay bienes que requieren más capital que trabajo y otros bienes requieren más trabajo que capital y por eso hablan de cierta intensidad en el uso de los factores de producción. Entonces, ellos observan que hay países que poseen abundancia de capital y que esos países exportan bienes que usan intensivamente el factor capital. Son países que tienen entonces una cantidad grande de capital, que producen bienes que usan mucho capital. Son países entonces que producen con un costo relativamente más bajo esos bienes que utilizan más capital. Podríamos pensar, bueno, entonces Estados Unidos por esa razón logró desarrollar una industria automotriz. Un país abundante en capital produce bienes que utilizan intensivamente el factor capital. Por su parte, los países con abundancia de trabajo exportan bienes que utilizan intensivamente ese factor trabajo. Entonces podríamos pensar en un país de América Latina, por ejemplo Argentina, que posee una mayor abundancia de trabajo que de capital y entonces exporta bienes que utilizan intensivamente el factor trabajo. Muy bien, de acuerdo con esto, entonces el teorema de Heckscher-Ohlin nos dice: un país exporta aquel bien que requiere intensivamente el factor que posea más abundantemente. Este teorema utiliza entonces varios supuestos. Uno es que decimos que es un modelo 2x2x2, son dos países, dos bienes y dos factores de producción. Como dijimos ahora, tenemos dos países, Haití y República Dominicana, que producen dos bienes, el café y la caña de azúcar, y dos factores de producción, el capital y el trabajo. Se supone que existe competencia perfecta en cada país, o sea que el mercado tanto de los bienes como de los factores de producción es perfectamente competitivo tanto en Haití como en República Dominicana. Suponemos a su vez que no existe movilidad de factores, es decir, ni el capital ni el trabajo van a pasar de un país a otro. La calidad de los factores es la misma en ambos países, es decir, que esa mano de obra sería pues igualmente productiva en un país que en otro y que esas maquinarias y equipos son igualmente productivos en un país que en el otro.
se supone que es posible cuantificar de alguna manera las cantidades de factores en ambos países y que las técnicas de producción son idénticas para los mismos bienes. No importa el país, la técnica de producción es la misma. Con base en estos supuestos, entonces veamos un ejemplo con algunos números. Tenemos nuestros dos países, Haití y República Dominicana. Conocemos, dado que se pueden medir la cantidad de factores, que en República Dominicana hay una cantidad disponible de trabajo de 200 unidades. Esto podríamos pensar que son 200 trabajadores o 200 horas hombre. Y tenemos una cantidad disponible de capital de 800 unidades. Entonces, una unidad de caña de azúcar requiere 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Una unidad de café requiere 10 unidades de trabajo y 4 de capital. De acuerdo con el teorema de Heck-Cherolin, ¿qué producto podría exportar República Dominicana si Haití tiene una relación capital-trabajo de 0.7? Entonces, tenemos un dato acerca de Haití y tenemos todas estas dos tablas con datos acerca de República Dominicana. Entonces, vamos a ver qué nos diría este teorema de Heck-Cherolin. Cuando observamos las cantidades disponibles de factores de producción en República Dominicana, podemos saber qué tan abundante es el trabajo o el capital. Así observamos una relación capital-trabajo en República Dominicana que sería de 800 unidades de capital entre 200 de trabajo. Eso nos da 4. Si comparamos entonces la relación que hay en Haití la relación es de 0.7, nos damos cuenta entonces de que el capital es el factor de producción abundante en República Dominicana, mientras que el trabajo sería entonces el factor abundante en Haití. Si invirtiéramos la relación, si tuviéramos 200 sobre 800, eso nos daría 0.25 y 1 entre 0.7, vamos a darnos cuenta de que la relación trabajo-capital sería mayor para Haití. Muy bien, entonces sabemos que el capital es el factor abundante en República Dominicana. Ahora veamos la intensidad en el uso de los factores para cada uno de los bienes. Observemos la tabla de la derecha. Para el caso de la caña de azúcar se requieren 6 unidades de trabajo y 12 de capital. La relación sería de 12 unidades de capital por cada 6 de trabajo. Esto nos da 2. Si obtenemos esa misma relación para el café, tendríamos entonces 4 unidades de capital por cada 10 de trabajo. Eso da 0.4. Nos encontramos entonces con que la caña es el bien que emplea intensivamente el capital. Entonces tenemos que República Dominicana es abundante en capital, por lo tanto va a poseer ventaja comparativa a la hora de emplear o a la hora de producir aquel bien que utiliza intensivamente el capital, en este caso la caña de azúcar. De esa manera, el teorema de Heck-Cherolin nos predeciría que la República Dominicana va a exportar caña de azúcar y va a importar café. Por su parte, Haití será el bien que va a tener la ventaja comparativa en la producción de café, va a exportar café y a importar caña de azúcar. Muchas gracias.